Bueno, muchas gracias. Primero, antes que todo, agradecer al público asistente. Muchísimas gracias al ilustre Colegio de Abogados de Costa Rica, quien nos acoge con gran hospitalidad el día de hoy en su casa. Y quisiera agradecer también a la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, que me he ido a buscar hasta la Universidad de París para traerme unos días aquí a Costa Rica, y yo con muchísimo agrado, compartiendo y reencontrando este país que quiero tanto y donde hice mi maestría hace algunos años. Si bien me lo permiten, yo quisiera conversarles un poco con respecto al desarrollo rural territorial en el caso peruano. Como ustedes saben, Perú tiene una particularidad muy importante con respecto a la población indígena. Y esta población indígena, que si bien fue mayoritaria en algún momento hasta la mitad del siglo XX, ha influenciado bastante lo que son las estrategias del país con respecto a sus políticas de desarrollo. Ahora no son tanto los problemas indígenas, sino más bien problemas con respecto a la ruralidad y a los campesinos que aquejan en realidad al país. Es a partir de ahí donde yo comienzo a interesarme sobre los temas de ruralidad, trabajando primero los temas indígenas. Existe una efectividad relativa con respecto a las políticas públicas que se han llevado a cabo en Perú a nivel de desarrollo rural. Esto está demostrado por la estabilidad o incluso el declive de los indicadores de pobreza en zona rural. Se puede enumerar una serie de causas del fracaso de estas diversas políticas. Por ejemplo, uno de ellos es que las regiones en el Perú han funcionado siempre como archipiélagos, lo dice un investigador nuestro, Matos Mar, como archipiélagos, es decir que existen muchas islas, cada región es una isla, ¿no? Y no hay relación entre ellas, y esto viene desde la época colonial en realidad, ¿no? Donde la única región que tiene una relación privilegiada con respecto a las otras regiones amazónicas, norandinas, surandinas, es Lima, ¿no? Lima sí se conecta con ellas, pero ellas entre sí no. Otro problema, otro gran problema es o ha sido el desinterés de muchos gobiernos durante años en mejorar las condiciones de vida de la zona rural, ¿no? Y pues de desarrollar políticas, ¿no? Con respecto a esta población. Y ello tiene una explicación simple, en realidad. Hasta los años 70, las personas que no sabían leer o escribir no votaban. Entonces, ¿qué interés podía tener un gobierno o un político en mejorar la calidad de vida de campesinos que en su mayoría no votaban porque constitucionalmente estaban impedidos de votar, ¿no? Ahora, esto no ha impedido, sin embargo, que dentro de la investigación universitaria se desarrollen temas, se desarrolle, vamos a decir, un ideario de lo que viene a ser la estrategia que debería adoptar un Estado contemporáneo para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en zona rural, en su mayoría campesinos. Ahí tenemos a José Carlos Mariátegui, tenemos a Aya de la Torre, quienes trabajaron el tema del indigenismo, ¿no? Y a partir de ahí se retoman todas estas ideas, no en democracia, sino durante un gobierno militar en los años 70, y este sería tal vez el primero de los dos periodos que vienen a desarrollar las políticas rurales en el Perú, ¿no? El primero de estos periodos es un periodo militar, los años 70, en el 68 para ser preciso, pero las políticas se ponen en marcha en los años 70. Y luego el segundo periodo, lo vamos a desarrollar luego, son una serie de estrategias que se desarrollan a partir de los años 2000, que se le llaman allá desarrollo territorial rural, ¿no? Es todo un paquete.
Con respecto al gobierno militar, el gobierno militar efectivamente se basa en este ideario indigenista y lleva a cabo lo que se conoce en América Latina como la reforma agraria. La reforma agraria trata de cambiar un sistema de latifundios en los cuales algunas pocas familias eran propietarias de grandes extensiones de tierra. El sistema de latifundio, si lo conocen muchos, es un sistema pues que se conoce como un sistema negativo, evidentemente porque se somete al campesino a condiciones de trabajo muy duras, en contraparte de las cuales no se mejora mucho la calidad de vida del campesino, más bien es una relación de dependencia semifeudal, se podría calificar así. Pero tenía algunas ventajas, y era que era un sistema, como sistema autoritario, era un sistema que tenía un cierto orden. Se desarrollaron en el Perú grandes haciendas de caña de azúcar, producción de caña de azúcar, de algodón, y existía una exportación de estos productos en gran cantidad. Lo que viene a hacer la reforma agraria es que estas haciendas se expropian y luego se reparten a los campesinos. Esa es la primera etapa, en realidad, una cuestión de propiedad, ¿no? Y la segunda etapa de la reforma agraria es organizar a los campesinos para que ellos mismos tomen el poder de estas haciendas y continúen, mejoren los sistemas de producción. Sin embargo, la reforma agraria en el Perú fracasa, y no fracasa por la repartición de tierras, que eso sí se lleva a cabo, y ahora hay muchos que tienen una tierra, un pedazo de tierra, justamente gracias a la reforma agraria. Fracasa no en ese punto, sino en el punto de organización. Se forman cooperativas durante la reforma y se les entrega las llaves del poder de la cooperativa a campesinos que habían vivido decenios, cientos de años de dominación, que no sabían lo que era pues manejar una empresa, que no tenían idea de lo que era una estrategia de mercado, que no sabían cómo hacer evolucionar un producto y darle un valor agregado para mejorar tal vez el precio del producto o encontrar un mejor mercado. Entonces, todas estas cooperativas o empresas de campesinos creadas por el Estado, ¿no?, como un cascarón vacío y en la cual se ponían los nombres de algunos campesinos, fracasaron completamente y las haciendas, muchísimas, se fueron, como decimos en el Perú, se fueron al hoyo, ¿no? Quebraron completamente. Y este es un precedente que hasta ahora trae muchas consecuencias con respecto a la imagen de lo que viene a ser un gobierno progresista, ¿no?, en Perú. Esta es la primera etapa, ¿no? Vamos a decir, la primera voluntad realmente puesta en marcha con respecto a elaborar un desarrollo rural. El segundo paso viene ya de manera más moderna, más contemporánea. Hemos pasado de los años 60, 70, y hay como un gran vacío ahí, ¿no? Terrorismo entre tiempo, crisis económica con 7.000% de inflación por mes entre tiempo. Entonces la ruralidad no era una prioridad para los gobiernos en realidad, ¿eh? Y viene la segunda etapa, que se realiza después de la dictadura de Fujimori. Y después ya que las instituciones democráticas se consolidan. Entonces esto en realidad viene a desarrollarse al inicio de los años 2000 y sobre todo a partir del 2006, paquete de reformas, de políticas, que se le llaman desarrollo territorial rural, ¿no? Y esto consiste en tiene dos componentes, ¿no? La estrategia de acción tiene dos componentes. La primera es la transformación productiva, que tiene como propósito articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. Y en segundo lugar, de forma conjunta a esta transformación productiva, se desarrolla
la temática del desarrollo institucional abocado hacia los temas rurales, ¿no? Y esto tiene como propósito facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí y con respecto a agentes externos relevantes. Esto con miras a incrementar oportunidades para que la población campesina, que en su mayoría es pobre, pueda participar en el proceso de evolución y pueda participar también de los beneficios, ¿no? Es decir que sobre este último punto se trata de corregir justamente el punto que no funcionó correctamente en la reforma agraria de los años 70. ¿Cuáles son las vías de acción con respecto al desarrollo territorial rural? Bueno, hay tres. Impulsar la innovación tecnológica para elevar la productividad del trabajo y mejorar los ingresos y las condiciones laborales de la población rural. Segundo punto es trabajar sobre la demanda externa al territorio, publicidad a nivel interno e internacional, a nivel nacional e internacional, pero también, punto que me parece esencial, muy interesante con respecto al caso peruano, con una cultura ancestral incaica y preincaica, es la revaloración de productos poco conocidos y de técnicas de producción. Y en tercer lugar, mejorar la calidad de los vínculos sociales e institucionales urbano-rurales para el desarrollo de actividades agrícolas y no agrícolas al interior del territorio, ¿no? Hay tres programas, sobre todo uno gigantesco, pero hay tres programas que el Perú ha desarrollado para poder ir en la vía de estas tres estrategias, ¿no? De estos tres núcleos que acabamos de enunciar. El más grande es el programa Sierra Exportadora. La sierra nosotros le llamamos a los Andes, ¿no? Y se concentra, en realidad el programa se concentra en los Andes, ¿no? Y Sierra Exportadora tiene, que es un programa que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, es decir, es un programa interministerial. Este programa tiene una serie de subprogramas, ¿no? Uno de ellos es encontrar mercado para los productos poco conocidos en el exterior, ¿no? Por ejemplo, en Europa es muy difícil hacer consumir a alguien lo que se le llama acá la cocona, ¿no? Porque no la conocen. Entonces, se hacen ferias, se hace participar al Perú en ferias en las cuales se hace degustar, se da gratuitamente, se toca la puerta de colegios para que lo pongan en el menú, se toca la puerta de escuelas de cocina, la Cordon Bleu, la Ferrandini, para que incluyan esos productos y así se genere una demanda. Dentro de Sierra Exportadora también existe un observatorio de negocios inclusivos que trabaja con una serie de productos originarios del Perú. También existe dentro de Sierra Exportadora la creación del Programa Nacional Neoancestral, que consiste en evolucionar la manufactura no primaria, es decir, artesanal, hacia una manufactura semi-industrial o fábricas personales de fabricación digital fusionada con tecnologías ancestrales. Es un gran paso en realidad. Este es un gran paso, pienso yo, para aliar la tecnología hacia lo que vienen a ser los conocimientos ancestrales, ¿no? Y punto aparte de Sierra Exportadora, es solamente una prospección, ¿no?, muy generalista de lo que sucede allá. Existe también programas de ministerios diversos, Ministerio de Turismo con respecto a turismo rural y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde se da una pensión a las personas que tienen más de 65 años, en contraparte que estas personas transmitan los conocimientos ancestrales de música, de danza, a los más jóvenes, ¿no? Entonces, no existe, evidentemente, por el momento, una conclusión definitiva con respecto a esta estrategia, ¿no?, de desarrollo territorial rural. Aún está en marcha, es muy reciente para poder sacar conclusiones. Tal vez podríamos decir que el aspecto positivo
es que existe un plan aparentemente integral, no solo a nivel comercial, económico, que es importante, sino también a nivel social y a nivel cultural, ¿no? Que tome en cuenta la diferencia de culturas, tan importante, el elemento tan importante con respecto al Perú. Y si hay que vigilar algún punto que tal vez esté un poco débil con respecto a esta estrategia, sería tal vez justamente el aspecto cultural, ¿no? Porque todas estas estrategias han sido ideadas desde la ciudad sin que dentro de los círculos donde se han ideado estas estrategias hayan participado en realidad los campesinos, los indígenas, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones hay, y se siente así como una imposición, ¿no?, de algunos parámetros que se vienen adaptando, ¿no?, poco a poco en realidad, ¿no? Esas serían mis